Buenas tardes, mi nombre es Juliana Arcila y soy estudiante del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy hablaremos acerca del ruido, los decibeles, cuáles son los niveles permisibles del ruido, efectos nocivos, qué es un sonómetro y qué medidas de control mitigan el ruido. También hablaremos de las vibraciones y qué tipos existen, las enfermedades derivadas a esta exposición, qué medidas de control pueden mitigar los efectos nocivos y qué tipos de trabajo están expuestos al ruido y a las vibraciones. Por último, tendremos un video de una persona que se encuentra en un ambiente laboral donde está expuesto al ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, podemos definirlo como aquel sonido inarticulado que por lo general nos resulta muy desagradable o molesto y que puede producir una pérdida de la audición o interfiere en la realización de una actividad o una tarea. Decibeles. Son la unidad de medida del sonido y su escala es logarítmica. Esto supone que un aparato con una emisión del ruido de 60 decibeles es 1000 veces más ruidoso que uno de 30 decibeles. Límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 85 decibeles, una exposición de 8 horas. 90 decibeles para una exposición durante 4 horas. 95 decibeles para una exposición a 2 horas. 100 decibeles, una exposición de 1 hora. 105 decibeles para estar expuesto por media hora. 110 decibeles, un cuarto de hora y 115 decibeles, un octavo de hora. Los anteriores valores son límites permisibles solo para ruido continuo o intermitente y que no se exceda una jornada de trabajo máxima de 8 horas. Efectos nocivos del ruido. Se considera actualmente que el ruido es un agente contaminante que puede causar efectos perjudiciales para el ser humano. Por lo tanto, esta es una problemática medioambiental y social. La exposición prolongada al ruido aumenta la presión sanguínea y el cansancio, como otras dolencias. Un ejemplo es la disminución de la capacidad temporal. Se considera que un oído sometido a una intensidad constante se puede fatigar y puede tardar entre 12 y 16 horas en recuperarse. Si tras este periodo persisten los cambios, los daños se pueden considerar permanentes. Otra es la pérdida de la audición. El primer síntoma acostumbra a ser la incapacidad de escuchar ruidos con tonos muy altos. Si el ruido persiste en el día a día de la persona, puede comenzar a afectar los tonos más bajos. Esta pérdida de la audición también puede generarse por una exposición breve pero con fuertes impulsos, como los causados por una pistola de clavos. Los impulsos pueden también perforar la membrana del tímpano y causar tinnitus. Estrés. Este puede ser provocado por no poder concentrarse, por tener que elevar la voz para poder hacerse oír. El entorno físico puede ser una fuente de estrés para el trabajador si las condiciones no son las adecuadas. Incluso puede llevar a reacciones fisiológicas como el aumento de la presión. También el ruido puede producir trastornos del sueño. Estos pueden repercutir en el organismo y podría conducir a alteraciones crónicas como alteraciones cardiovasculares. ¿Qué es un sonómetro? El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir, valga la redundancia, los niveles de presión sonora. En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento exacto. La unidad con la que trabaja el sonómetro son los decibeles. Este tipo de aparatos suelen utilizarse para medir la contaminación acústica, es decir, la cantidad de ruido que hay en un lugar o que se desprende de la realización de alguna actividad o alguna tarea. Para determinar en qué medida afecta el ruido la salud del ser humano, el equipo trabaja utilizando una escala de ponderación A, que deja pasar solamente las frecuencias a las que el oído humano es más sensible y responde de la forma que lo haría un oído humano. Medidas de control para mitigar los efectos del ruido. Estas medidas de control pueden ser de nivel organizativo,
Primero, creando programas de mantenimiento de equipos para reducir el nivel del ruido. También se puede limitar el tiempo de exposición. Como otra medida, se puede seleccionar equipos con un menor impacto acústico o aislar el equipo emisor. También se puede actuar sobre el receptor mediante aislamiento o con protección auditiva individual. Vibraciones. Las vibraciones son movimientos de oscilación rápidos y continuos que se producen en objetos o en materiales respecto a su posición de equilibrio. Estas pueden transmitirse al ser humano o a cualquiera de las partes. El origen de las vibraciones son de tipo laboral, puede ser por maquinaria, por herramienta, por motores, vehículos, a partes desequilibradas en movimiento, golpes de objetos, impulsos o incluso choques. Tipos de vibraciones. Las vibraciones de cuerpo entero se definen así ya que la vibración ocurre cuando una gran parte del cuerpo descansa sobre una superficie vibrante. En el ámbito laboral se producen principalmente en el transporte de personas, de mercancías o materiales, donde la vibración es transmitida al cuerpo a través de los asientos o los respaldos. También esta se puede producir cuando se está en una posición de pie. También tenemos las vibraciones transmitidas a las manos. Estas vibraciones son mecánicas y entran al cuerpo a través de las manos. Se denominan vibraciones transmitidas a las manos o mano-brazo. En las herramientas, el trabajador expone sus manos a superficies vibrantes. Estos efectos resultan del contacto de los dedos o la mano con una herramienta que produce vibración o también con algún objeto que se sostenga contra una superficie móvil. Enfermedades derivadas de la exposición a vibraciones. Tanto las vibraciones de la mano, brazo como las del cuerpo entero pueden ser origen de daños directos procedentes del entorno laboral. Entre estas tenemos el trastorno vascular. El más conocido es el llamado Raynaud o dedo blanco. Este es producido por las vibraciones. ¿En qué consiste? Es una oclusión sanguínea hacia los dedos que provoca palidez o dedos blancos. Mientras se produce, el trabajador puede percibir pérdida de la sensibilidad o destreza en los dedos. También puede incrementar el riesgo de accidentes. En los casos más graves puede producir incluso una ulceración o una gangrena. También tenemos trastornos respiratorios. Estos pueden provocar una hiperventilación, causada probablemente por la influencia mecánica de las vibraciones sobre el diafragma y el pecho. Otra son los trastornos musculoesqueléticos. En algunos estudios se ha observado que las vibraciones activan algunos músculos y esta vibración puede producir movimientos involuntarios y pasivos. Tipos de trabajos expuestos a ruido y vibraciones. Operario de cargador frontal y montacargas. Por el movimiento que produce la maquinaria. Generalmente no tiene una frecuencia determinada, sino que es una mezcla de vibraciones y diversas frecuencias. En otro lugar tenemos a los DJ, a los músicos, a los meseros y trabajadores de discotecas. En este punto da igual la labor que desempeñe, lo importante es dónde desempeña su trabajo y es el sitio donde se encuentra. Sus oídos constantemente están expuestos a un ruido bastante elevado. En otro lugar tenemos a los profesores de guarderías y jardines infantiles, pues ya sabemos que los niños cuando son pequeños tienden a tener un tono elevado de la voz, a gritar o a llorar. Una clase de niños pequeños con gritos, llantos y juegos puede llegar a alcanzar fácilmente los 85 decibeles. Este video consiste en un operario del butote. Este es un sistema de alimentación por medio de bandas transportadoras a una velocidad constante que permite la alimentación en cascada o el almacenamiento de productos, en este caso en la zona química. El operador debe hacer uso de su protección auditiva, pues existe una constante exposición al ruido, el mismo que en ocasiones le dificulta escuchar lo que se le comunica por medio del radio.